Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una emisión más de El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el cual analizamos algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en compañía de estudiantes de diversas carreras y universidades. El día de hoy vamos a platicar sobre la rectificación del acta de nacimiento de infancias y adolescencias trans. Para hablar de este tema nos acompañan Violeta Olivas, de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Modelo de Yucatán, Mayumi González, de Psicología de la Salle, Leonardo Burgos, de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Yucatán, Fernanda Bárcenas, de Medicina de la UAM, Brenda Alcántara, de Derecho del ITAM, Bri García, de Relaciones Internacionales, Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM, e Ivy Guzmán, de Derecho de la Ibero. Yo soy Jimena Jiménez. Comenzamos. Bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir. Sentencias más relevantes de la Suprema Corte. El programa de Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de distintas carreras. La CNDH impugnó el artículo 875 ter, fracción segunda, del Código Civil de Puebla, puesto a que requería que las personas tuvieran 18 años de edad para solicitar el levantamiento de un nuevo acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida, lo cual resulta perjudicial para el desarrollo y la identidad de las personas menores. Al resolver la acción de inconstitucionalidad, las y los ministros del Tribunal Pleno compartieron distintos argumentos interesantes relativos a la identidad de género de niños, niñas y adolescentes y cómo esta norma frustra sus derechos fundamentales. Bienvenidas a todas a este programa. Nos acompañan personas tanto en Zoom como personas presencialmente. Es un modelo híbrido un poco novedoso aquí en El Derecho a Disentir. Pues estoy muy emocionada de compartir con usted reflexiones. Brenda, bienvenida. ¿Qué tal, ¿Nos podrías compartir un poquito sobre antecedentes, un poquito de contexto sobre esta acción de inconstitucionalidad? Sí, claro que sí. Pues en primer lugar me gustaría empezar definiendo qué es una acción. Y bueno, la acción de inconstitucionalidad, con un nombre rebombante, es un medio de control constitucional por el cual se impugnan normas generales, ¿no? Entonces, en este caso, llega la CNDH, ya tal como lo mencionaste, e impugna el artículo del Código Civil del Estado de Puebla porque establece un requisito, me parece como muy exagerado, ¿no? Tienes que tener 18 años para que puedas levantar una nueva acta de nacimiento con tu identidad de género autopercibida. Entonces dice la CNDH, como no, esto no puede ser, vamos a meter una acción de inconstitucionalidad. Y bueno, es todo este debate de los ministros, donde se hablan temas como categorías sospechosas, discriminación, interés superior del menor, igualdad y no es, bueno, ya lo dije este principio, que creo vamos a debatir a lo largo del programa. Sí, por supuesto. Fue un debate muy novedoso en el Pleno de la Suprema Corte, pero creo que terminó siendo benéfico para los derechos humanos, ¿no? Y aparte curioso porque finalmente las personas que discutieron este tema son personas cisgénero, ¿no? Personas cisgénero entendidas, bueno, ya ustedes me lo explicarán de una mejor forma, pero personas cisgénero que son personas que se identifican con el mismo sexo con el cual nacieron, ¿no? Prácticamente. Entonces, pues que personas, las y los ministros, se hayan pronunciado sobre estos temas con muchísima humanidad y con muchísimo estudio, me parece un gran avance, no solamente jurídico, bueno, sí jurídico, pero que impacta en la vida de las personas. Pero pues vayamos directamente con el tema principal, ¿no? Justamente el debate aquí, y me voy primero contigo, Mayumi, mencionan que las personas, que las infancias, que las adolescencias todavía no tienen la madurez para definir de por vida cuál va a ser su identidad de género. Es algo totalmente controvertido, pero es algo que quisiera saber las opiniones de todas las aquí presentes. Entonces, adelante. Ok, sí, bueno, desde un punto psicológico también es algo que estaba revisando en el caso, por ejemplo, que se estipula que a partir de los 18 años se tiene como la madurez emocional y también la inteligencia emocional, que es algo muy importante y algo que no se enseña. Entonces se supone que a los 18 años ya se tiene y por lo cual pues se puede hacer este acto y por lo cual se decidió que a los 18 años se hiciera. Pero pues si nos vamos a otros países o simplemente también como lo menciona, porque Alemania, porque Suecia, ellos tienen otras
pues normas, por así decirlo, y decir como es que ellos hasta los 21 años se consideran adultos, ¿no? Hay que ver todo este parámetro. Igual, hay que recordar que son infantes. Entonces, ¿cómo decir que ellos van a poder reconocer si apenas se están creando, apenas saben lo que están viendo en un espejo? Y recordar que también las figuras paternales son las que también son un espejo y nos ayudan a crear toda esta personalidad. O en dado, y hablo de figuras paternales porque no, recordamos que también hay olones. Entonces, todo esto tiene que ver, el micro, el exosistema, todo esto tiene que ver para poder crear esta parte. Entonces, sí es un gran debate el decir como si perjudicas o no, si lo dejas o no, entonces todo esto, pero yo creo que el punto más importante a recalcar es la inteligencia emocional que van a tener estos seres humanos para tomar su decisión. Muchísimas gracias, Mayumi. Justamente es algo que se aborda mucho desde el mundo jurídico y hay un concepto que se llama la autonomía progresiva de las personas menores, ¿no? Obviamente una persona de 6 años no va a tener la misma madurez que una persona de 10 años, pero eso no significa que todas las personas de 6 años tengan la misma madurez, tampoco. Entonces hay que atender al caso en concreto. Entonces, pues muchas personas, y me voy contigo, Bri, para saber tu opinión, muchas personas dicen, a los 18 años ya se tiene esa madurez, esa autonomía progresiva, ¿por qué se pone este límite de 18 años? Y luego, aparte, mencionan, y es algo que me llama mucho la atención, que funciona en muchos países, que para hacer este reconocimiento de derechos, lo que hacen es someter a las personas trans a procesos quirúrgicos u hormonales para que inhiban la adolescencia, por así decirlo. Pero pues, a ver, ¿cuáles son tus opiniones? Bueno, yo como persona trans no binaria, eh, percibo que dentro de todo el espacio jurídico, el espacio legal, siempre hay muchísimos sesgos. Siempre hay como una barrera, primero que nada adultocentrista, ¿no? Siempre se enfoca desde la posición sobre que los adultos tienen las razones y que las infancias y las adolescencias y personas jóvenes son las que pues todavía tienen como un proceso no tan maduro de su vida. Entonces, yo pienso que esta cuestión del número, que son los 18 años de edad, es más como una forma de determinar las decisiones sobre la vida adulta, ¿no? O sea, cuestiones económicas, cuestiones legales, trámites, que pues realmente son cosas funcionales para el movimiento de la vida, pero no para pues el desarrollo de la identidad y de las personas, ¿no? Eh, Cuando un ser humano o una persona tiene los 3 años de edad, es cuando ya empieza a tener una conciencia sobre el género. Entonces, sería un poco absurdo establecer un límite de edad o estipular que a partir de esta edad uno ya tiene cierta madurez o conciencia, porque recordemos que la identidad es un proceso que dura toda la vida y que termina hasta que uno muere, y pues sería como algo absurdo dar como un pie, ¿no? O una barrera para determinarlo. Por supuesto, creo que resumes a la perfección como los 30 papers que tuve que leer para este asunto, donde finalmente determinaron, a ver, es que la cuestión del género y cómo te autopercibes se determina desde años muy tempranos. O sea, se podría decir que incluso las personas que tienen 6 años ya tienen una identidad bastante consciente de qué es, de lo que ellos o ellas se perciben, ¿no? Entonces dicen como, pues si ya a los 6 años tienes una cuestión de identidad más o menos formada, porque como dices, es un proceso de toda la vida, finalmente. Pero vaya, ya tienes la noción básica de qué eres tú. Ujú. ¿Por qué hasta los 18 años? ¿Y por qué se determina y por qué se limita? Pero a ver, me voy contigo, Leonardo. Bienvenido aquí al Derecho a Disentir. ¿Cuáles son tus opiniones sobre esta sentencia y esta determinación de la Suprema Corte? Pues la verdad, yo he estudiado mucho el caso de las infancias trans, precisamente pues desde mi experiencia, yo puedo recordar que desde mi infancia si bien las personas creen que uno se siente trans, pero en realidad conforme avanzas, no, un niño o una niña no dice, hoy me siento trans, sino que hoy descubre el cómo se llama quién es, que es diferente. Entonces, no me puedes decir, que la niñez no tiene voz o voto, sino hasta los 18 años. Am, para mí la niñez no solo se educa, a la niñez también se le escucha. Y si bien su opinión no va conforme, creo que podemos decir que los niveles de madurez se dicen que es conforme la edad,
pero no, es conforme al aprendizaje también, ¿no? Entonces, a las niñez, a los niños y las niñas no se le acompaña para imponer algún tipo de opinión, sino para resguardar o ver o velar que tomen decisiones correctas, ¿no? O decisiones que les aseguren su bienestar, ¿no? Si una infancia viene y te dice que es una persona trans, o que si bien no solo, tal vez no use el término trans, pero si tu hija viene y te dice que es una niña, no entiendo el por qué decirle no, eres niño, ¿no? Porque allí es donde entra la imposición. Muchas veces dicen que ser trans es una imposición, pero la realidad es que decir, negarle su identidad, imposición es negarle su identidad y hacerle pasar conforme a la heteronorma, ¿no? Allí sí estamos entrando en una imposición, ¿no? Entonces, si bien dicen bueno, es un asunto legal y pues un niño o una niña no puede tener estos asuntos legales, bueno, hasta yo estoy de acuerdo, ¿sabes? Porque si yo tuviera una hermanita, pues no iría y la dejaría ir a hacer estos procesos. Y no porque no pueda, es porque lo correcto es que estén acompañados y acompañadas. Porque yo como adulto que ya he vivido bastante, no debo pelear por negarle o no su derecho, ¿no? Sino acompañarle a vivir ese derecho y que se haga posible, ¿no? Entonces, sí, un niño o una niña no puede tener estos actos de los asuntos legales, pero yo diría que los asuntos legales conforme a la transición deben ser acompañadas por tutores, padres o representantes legales, ojo, que no para cambiarle su decisión o para imponerle algún tipo de otra, sino para secundar la voluntad que expresa la misma, ¿no? Me encanta todo esto que Ese es mencionas, mi punto. Leonardo. Muchísimas gracias, Gracias. porque es justamente eso, acompañar, no imponer. Y justo ya lo estaban mencionando, ¿no? Viene una visión adultocentrista para decir qué sí pueden decir o qué no pueden decir las infancias, ¿no? Me encanta eso, o sea, a la niñez se le escucha, se le acompaña y siempre como personas adultas tenemos justo este sesgo adultocentrista que sabemos qué es lo mejor para las personas menores, pero nuestra visión puede estar totalmente sesgada, viciada, y no es porque queramos afectar a las personas, sino simplemente por ignorancia, por desconocimiento, y suceden muchas cuestiones. Pero, a ver, antes de seguir continuando, quiero ir contigo, Ivy, porque creo que deben de haber conceptos que deben quedar muy claros y puede que personas que nos estén viendo todavía no sepan diferenciar o sepan algún concepto que es muy importante para seguir hablando de este tema. Y pues es la tradicional, la de siempre, diferencia entre sexo género, ¿no? Entonces, vaya, o sea, las personas normalmente dicen, no, pues es que como una persona se va a identificar de forma distinta a como dictan los genitales con los que nació. Más o menos por ahí va la idea de lo que dicen muchas personas. Entonces, ahí entra la diferencia entre sexo y género. Bueno, con base a lo que estás platicando, sexo lo entendemos como una realidad, entre comillas, biológica. O sea, los genitales con los que has nacido. El género es la autopercepción que tú tienes sobre tu persona el respecto a los roles que vas a seguir en tu sociedad. Pueden o no ser conformes a tu sexo biológico, pero no debe ser una regla general. Cuando sí se conforme son las personas cisgénero. Las personas cisgénero, es Ajá. correcto. Pero hay una disidencia muy amplia, hay una serie de espectros que varían, que no estrictamente, o incluso no tiene que ser siempre nací con este sexo y me percibo de un género distinto, puede ser en estos momentos de mi vida sí tengo una conformidad sexogenérica, en estos momentos de mi vida ya no, o sea, es un dinamismo total. Y aquí es donde nos preocupa el tema de te estoy discriminando con base a tu sexo, te estoy discriminando con base a tu género. Y en este caso en concreto tenemos una discriminación. Recordemos que discriminación es un trato diferenciado, no justificado, respecto a una persona por cualidades intrínsecas de la misma. Aquí hay una discriminación por género y por edad. Claramente, ¿por qué? Porque si tú tienes que esperar hasta los 18 años para hacer una modificación de un acta, ¿qué pasa con tu autonomía progresiva de la voluntad? O sea, desde el momento en el que tú te das cuenta cómo te percibes a ti mismo, cómo te reflejas para con la población, desde ahí ya tienes un sentido y si el Estado te impone que tienes que tener determinada edad, que ya legalmente ya no eres un niño, un niñe, para realizar esto, de aquí a que tú cumples todo ese periodo o llegas a esa edad, vas a estar en un sufrimiento constante que tu identidad no es conforme a tú te percibes. Claro, una serie de discriminaciones aparte, que te hagan misgender, no sé cómo se diría en español, que se equivoquen en tu género, vaya, porque tus documentos oficiales no van acorde, ¿no? Por ejemplo, y eso es bien importante y eso estudiadísimo, o sea, genera muchísimas afectaciones a la salud
mental de la niñez trans. Simplemente esa cuestión de que su nombre no sea reconocido es totalmente lascivo para su integridad. Y me encanta eso que dices, o sea, finalmente es algo fluido, o sea, muchas veces sucede que, ¿qué tal si se arrepienten? Pues no es que se vayan arrepintiendo, es simplemente su camino de vida, es su proceso como una persona, y pues no somos operaciones matemáticas para ser totalmente exactas, o sea, eh, forma parte de la identidad, es algo fluido y es lo bonito de la diversidad de las personas. Pero, a ver, vámonos contigo, Fernanda. ¿Cuáles son tus opiniones desde tu campo de práctica, que entiendo es la medicina? Entonces, ¿nos podrías dar un poquito más de luz sobre cómo se ve desde el área de la medicina las cuestiones de las infancias trans? Claro, primero a mí me gustaría definir cómo ha sido la historia del término disforia de género, cómo terminó siendo este término. Antes se le denominaba trastorno de identidad de género, pero ¿por qué trastorno? Si realmente no lo es. Se le dice actualmente disforia de género y en el CIE-11 es incongruencia de género. CIE-11 es la clasificación internacional de enfermedades, aunque técnicamente pues no se debería reconocer como una enfermedad. Ese es un punto. Ahora, hablando de la parte o la razón por la que existe esta clasificación de enfermedades y por qué se le debe denominar a alguien disforia de género, es que, por ejemplo, para que alguien pueda tener su proceso y, por ejemplo, el hecho de empezar a tomar hormonas o algo ya muy relevante que implica la salud de esta persona, tiene o debe tener un acompañamiento multidisciplinario para que evalúe si efectivamente esta persona presenta disforia de género y entonces continuar con esa transición que tiene repercusiones en la salud, finalmente. Ahora, ¿por qué se necesita un diagnóstico? Se necesita ya que muchas veces este puede ser una idea delirante, puede ser incluso parte de algún trastorno como, o sea, de algún trastorno mental o de algún estado que no, o sea, como la esquizofrenia, por ejemplo. Entonces se le debe de dar un buen diagnóstico a esta persona para que no cometa cosas equivocadas a futuro y repercuta en su salud. Ahora, hablando de números en cuestión de niños, nosotros percibimos el género y llamamos ya las etiquetas ella, él, etcétera, aproximadamente a los 4 años, 5 años. Y a veces puede haber una equivocación cuando un niño, por ejemplo, se viste con los tacones de su mamá y creemos que quiere ser del otro género. No, esto es muy normal incluso. O que una niña tenga ciertos comportamientos o quiera jugar con cosas de niños, esto también puede ser normal y no necesariamente significa que ella o él quiere pertenecer al otro género. Lo que sucede y lo que los números no mienten, en un artículo de 2020 menciona que del 10 al 39% de las personas que en algún momento de su infancia se identificaron del otro género, solamente este 10 a 39% persisten con estas ideas. Entonces, esto es un número importante. Las ideas, cuando uno dice esto persiste o ya no persiste, el corte aproximadamente son 10 a 13 años. Entonces, creo que esto también sería muy relevante para implementar ciertas políticas, tanto de salud pública como legales, tener estas ideas. Y yo creo que recalcar la importancia del abordaje multidisciplinario para todas las personas que tengan disforia de género, que no solamente sea un acompañamiento médico, sino también psicológico, legal, médico, de todas las disciplinas posibles. Claro. Justamente, Perdón por interrumpirte. sí, perdóname, nada más voy a mandar un ok. pequeño corte y ahorita después del corte vas directamente Sí, tú, güey. gracias. Esto es el derecho a disentir. Estamos analizando una sentencia muy relevante, una acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte. Yo soy Jimena Jiménez, no se vayan, regresamos en unos minutos. Regresamos al derecho a disentir. Estamos hablando sobre el reconocimiento de identidad en documentos oficiales de las infancias trans. Y pues bueno, saliendo del primer video que hablábamos de una cuestión que justamente es problemática, la disforia de género, ¿no? Creo que en el ámbito médico científico sigue habiendo muchísimo debate respecto de cómo clasificarlo y qué significa incluso la disforia de género. Creo que ha cambiado a lo largo de todos los años, pero querías comentar algo, Will. Sí, una disculpa por la interrupción tan abrupta, pero No, dale, de eso se trata, es tu este, programa. hay
hay muchos espacios de la comunidad trans donde nos debatimos justamente cómo estos espacios de la ciencia y de lugares como muy, pues ahora sí que, pues muy centrados, tratan como de definirnos, ¿no? Y también de estudiarnos como si fuéramos sujetos de prueba. Entonces, directamente desde la endocrinología pediátrica, que es el espacio donde se encargan como de estudiar a todas las niñeces trans, han adoptado el término de disforia de género y en lo personal se me hace un término muy violento, sumamente capacitista, también ¿por qué? Porque si nos ponemos a pensar en el término disforia, es como un desorden, ¿no? Un desajuste de la personalidad, de la mente. Entonces yo creo que no es lo apropiado, o sea, desde lo social no es lo apropiado. Es un término que se han, pues ahora sí que acuñado en la ciencia, en la medicina, pero yo opino que debería ser un término que debería estar en desuso y pues más que nada porque tiene mucha carga violenta, ¿no? Y otra cuestión que me llamó la atención es este rubro sobre dar un diagnóstico, ¿no? Eh, hay muchas personas que sí están especializadas para tratar con personas trans. Hay muchas psicólogas, hay muchas sí, personas terapeutas que están encargadas pues de acompañar y dar procesos, pero un médico clínico jamás va a poder tener la capacidad y la entereza de entender cómo un proceso de una persona trans va evolucionando. Y cuando tú diagnosticas o justamente cuando tú evalúas, o sea, pareciera que necesitamos una serie de requisitos para ser trans, ¿no? Y eso es sumamente violento, eso es sumamente, pues, no debería ser algo que se debería realizar. Sin embargo, yo sí estoy de acuerdo que cuando se tiene la oportunidad de acompañar en una sesión clínica pues en algún diagnóstico sobre el cuerpo, debe ser siempre acompañado desde alguien que te haya visto desde siempre, ¿no? Entonces, pues en lo personal siento que esto tiene igual que cambiar. Y pues ya por último, yo recomendaría que a todas las personas que se dedican desde la ciencia y desde estos espacios donde tienen que dar diagnósticos, siempre se pregunten y se cuestionen por qué están diagnosticando y por qué están en un espacio donde lo trans tiene que ser algo que todavía se tiene que evaluar, que todavía se tiene que medicar. Y pues eso no tiene que ser así, ¿no? O sea, la endocrinología pediátrica lo que hace es más que nada ayudarte a hacer bloqueos sobre tu cuerpo, pero no debería impedirte que tú desarrolles ciertas cuestiones sobre tu cuerpo, porque al fin y al cabo el ser o no trans, pues es una cuestión personal y pues yo creo que si un requisito es tener acompañamiento para tener una sesión clínica, pues es un privilegio. No todas las personas trans en México tenemos un acompañamiento y es muy triste que tenga que ser un requisito. Claro, claro. Muchísimas gracias por tu participación, Bri. Justamente yo tenía muchas dudas sobre el concepto, realmente, porque sé que... Dame un segundito, nada más. Eh, vaya, entiendo, por un lado, que ha sido un concepto que se ha utilizado durante, no sé si siglos, pero por lo menos décadas para discriminar y está evolucionando un poco. Y por otro lado, cuando leía y leía para entender, porque vaya, o sea, finalmente, por más que quiera entender la experiencia y idea, pues no soy una persona trans y no la voy a entender de la misma forma que una persona trans. Veía que algunas otras personas proponían como la evolución de este concepto de disforia para catalogarlo como la incomodidad con tu cuerpo. Y eso puede ser tanto de personas cisgénero como de personas transgénero, ¿no? Entonces, más o menos como lo leía por ahí, pero por otro lado te digo, se ha utilizado históricamente para diagnosticar la experiencia de lo trans como una enfermedad, que ya sabemos y ya ha quedado desacreditado que no es una enfermedad. Pero ahorita vamos contigo, Fer. Vamos primero a darle la palabra a Violeta para que pueda participar en el programa y ahorita regresamos contigo, Fer, ¿te parece? Perfecto. Violeta, hola. Hola, gracias. Bueno, primero que nada, yo creo que a mí lo que más me llama la atención sobre esta cuestión es el debate inter y multidisciplinario. Justo ahí vemos ciencias como la psicología, la medicina, el derecho. Esta es la parte que a mí me interesa, ¿no? Debatimos y discutimos sobre si hay una edad mínima para poder autopercibirse y eso se plasma en la ley, ¿no? Y es cierto que podemos establecer edades mínimas en la ley para proteger justamente el desarrollo gradual y la autonomía progresiva. Sin embargo, creo que en este caso, ese establecimiento de edades mínimas, lo único que logra es excluir a los niños, niñas y adolescentes de este derecho, ¿no? A la identidad de género. Entonces, creo que es importante considerar
que dentro del libre desarrollo de la personalidad se encuentra escoger nuestra apariencia personal y nuestro derecho a la identidad de género autopercibida. Entonces, relacionado a esto, dentro de los puntos que se discuten con las y los magistrados, se menciona que ninguna normativa puede estar basada en prejuicios. Entonces, si el libre desarrollo de la personalidad abarca la identidad de género autopercibida, ¿por qué vamos a limitarla en este caso, no? Entonces creo que también relacionado con esto, como mencionaban, que también se condiciona en algunos casos con pues tratamiento hormonal o intervenciones quirúrgicas, y justamente lo que mencionaba aquí la persona anterior a mí o cae dentro de lo que es el transmedicalismo. Dentro de la comunidad trans está el término transmedicalismo, que se trata de cuando se quiere verificar o juzgar si una persona es trans o no con base en si ha tenido un historial médico de intervenciones quirúrgicas u hormonales, ¿no? Entonces, aquí ya entramos a otro debate de que en México hay personas trans que no tienen acceso al tratamiento hormonal. O sea, es un debate realmente con muchas aristas, pero con lo que yo me voy es que el establecimiento de edades mínimas para autopercibirse en el caso de identidad de género, lo único que logra es violentar derechos humanos. Sí, justamente me encanta lo que estás diciendo y lo que desarrollas en tu intervención, porque creo que aún muchos códigos civiles en México para hacer este cambio del acta de nacimiento con la identidad de género, la actualizada, vaya, requerían unas cuestiones absurdas, por ejemplo, lo de los procedimientos quirúrgicos o procedimientos hormonales. Pues justamente la Suprema Corte en precedentes ya ha dicho, esto es totalmente violatorio de derechos humanos, o sea, no puedes obligar a una persona a someterte a procesos que a veces son muy invasivos para acreditar su identidad, ¿no? Entonces, justamente la Suprema Corte ha venido con una línea muy padre y muy bonita sobre todas estas cuestiones. Pero, a ver, vamos contigo, Fernanda, que querías hablar desde la vez pasada. Justo aclarar que la palabra disforia tiene el significado de inconformidad o incomodidad. Entonces, no es un término agresivo o que sea como en contra ni nada, sino creo que es un término correcto. Al final de cuentas, es una incomodidad con lo que naciste. Entonces, a lo que yo voy con tratamiento médico, no me refiero a que les den pastillas para que ya no sean así o ya no tengan disforia de género, sino que el tratamiento médico sería el reemplazo hormonal en el caso que lo deseen. Y no me refiero como a otra cosa, aunque también es cierto que las personas con disforia de género padecen mucho de otras comorbilidades psiquiátricas como depresión, ansiedad, riesgo suicida, etcétera, etcétera. Entonces, sí, en ese caso, claro que sería un acompañamiento médico en cuanto a estos aspectos. Gracias, Fer. Le voy a dar ahorita la palabra a Mayu, que creo que quieres participar sobre esto que hemos estado comentando. Adelante. Sí, justo. Hace unos momentos, Fer comentaba sobre el DSM-5, el CIE-10. Hay que recordar que en el DSM-4 ellos mencionan, bueno, todo el conjunto numerado D, se menciona que era muy raro el caso en el que, por ejemplo, otro trastorno mental como la esquizofrenia diera lugar al trastorno de identidad de género que antes se mencionaba, ¿no? Como se mencionaba, mejor dicho. Entonces, el DSM-4 dijo, no, no es así. Si una persona con esquizofrenia ya está diagnosticada, tiene esquizofrenia, y ella tiene dismorfia de género, eso es muy aparte, no es derivado de una esquizofrenia. Si se van a los números, entonces es muy raro el caso en el número de pacientes o con las muestras que se han hecho y en los estudios, en los artículos donde se dice, no, es que no va relacionado. Entonces, todo esto también tiene que ser muy importante mencionarlo. Ahora, también yo estoy muy de acuerdo en lo que dice Fer, del término de dismorfia de género, es así, es incomodidad o angustia a este caso. Entonces, también hay que tener en cuenta la sociedad en la que vivimos. Entonces, muchas veces es, por ejemplo, cuando alguien te dice, es que te criticaron, que es una crítica para muchos. Criticar es cuchichar o hacer esto. ¿Por qué? Porque es el significado coloquial que le damos. Pero si realmente te vas a lo que significa una crítica, entonces no significa eso. Entonces también aprender a darle el verdadero significado que se da a los términos para poder dar como justo una crítica más constructiva de lo que se está haciendo. Porque justo el área médica y eso no es transgredir o hacer sentir mal, sino es volver a sentir toda esta comunidad, porque como lo decía Violeta, como lo decía anteriormente, me parece que alguien de ahí del set, nos sentimos que nos atacan. Yo
es que no, y no debe ser. Y si toda una comunidad te lo está diciendo, es por algo. Entonces hay que escuchar y hay que acompañar. Y yo pienso que también lo que mencionaban de las personas tienen que estar calificadas, porque actualmente cuántos psicólogos dan terapia sin tener este grado de terapeutas, ¿no? Entonces, como, es que el psicólogo puede darte, no, espérate, y tampoco un psiquiatra por este lado, y creo que algo que se rescata mucho más que igual, al igual que el estar calificados, es el tener empatía, porque si yo no puedo, yo puedo ser una persona no trans, pero tengo que tener empatía en todo momento. Y entras un tema bien, bien importante, porque justamente hay eso de los profesionales de la salud que no saben lo que hacen o no están bien informados o no tienen empatía, pues de ahí deriva el problema actual que denominamos como esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, los ECOSIG, las terapias de conversión, que tristemente en números las infancias trans son de las principales víctimas de los ECOSIG, ¿no? Como que este esfuerzo para que, más o menos como que veo a mi hijo un poco amanerado, no vaya a ser mujer, híjole, voy a mandarlo con un profesional de salud que no tiene ni idea de estos temas de las cuestiones trans y, híjole, es una cuestión gravísima, ¿no? Finalmente. Pero, a ver, vamos contigo, Ivy. Bueno, creo que sobre lo que estamos mencionando ahorita, o sea, entiendo que existe una metodología científica para analizar cualquier cosa en la realidad, pero no puedes usar esta metodología para mermar a las personas. O sea, Para segregar. qué padre que haya una explicación científica, todo padrísimo, pero no te estás preocupando por la persona que se va a ver afectada por tu estudio metodológico estadístico. O sea, te está afectando esto en tu identidad, porque a fin de cuentas lo que vamos a querer proteger aquí, lo que importa más que definiciones de palabras de la RAE o lo que sea, es cómo se siente una persona, cómo se autopercibe, cómo se va a proyectar con el mundo. Y si a una persona no se siente cómoda con determinado aspecto y lo comunica, me parece súper valioso, es más necesario que se respete. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer un modelo repetitivo para seguir afectando a las personas, que fue lo que pasa con este asunto. Que tienes que esperar hasta los 18 años para que sea conforme a cómo tú te sientes. Ahí estás mermando, ahí estás discriminando. Y la justificación legal, no es que todavía hay un respaldo de leyes, decretos, hay una plática legislativa, padrísimo, pero tu resultado legislativo está afectando a alguien. Tu resultado científico está afectando a alguien. Y perdón, pero todos estos procesos se disminuyen ante la protección de una persona, sus derechos y su identidad. Creo que aquí encontramos un común denominador de algo que nos quejamos siempre del derecho y ahora lo vemos que también de las ciencias, ¿no? Luego, ¿cómo están tan alejados de la realidad? Las ciencias, el derecho. Finalmente lo que importa es la persona, lo que está sintiendo, lo que está viviendo, como tú bien mencionas, Ivy. ¿Tienes ahí alguna...? Sí, yo igual justo quería decir algo. O sea, al final de cuentas creo que también, si nos vamos así, la palabra lo dice, ¿no? Identidad de género autopercibida. O sea, es la vivencia interna. No necesariamente necesitas exámenes, datos, o sea, es tu vivencia interna. Y lo platicábamos hace un momento, ¿no? O sea, es lo que tú sientes, cómo te desarrollas en todo sentido, no nada más género. Y aquí voy a tomar un argumento justo que mencionabas, ¿no? O sea, ¿por qué encasillarnos en algo? A fin de cuentas, el ser humano es cambiante y todo el tiempo está evolucionando, estamos evolucionando y también te vas autopercibiendo poco a poco y ahorita eres Brenda y en 2 días no puedo ser Brenda o en un año no puedo ser, o sea, es normal, ¿no? Entonces, me parece igual como que encasillar, y bien lo mencionabas, ¿no? Criticamos a veces muchas veces al derecho, pues también a la medicina se puede criticar, no muchas veces porque hay estudios tiene que ser correcto. Yo quería mencionar algo ahora sí más técnico en cuanto a los menores, o sea, estamos hablando de una acción que se impugna justo porque te establecen un tope de edad, que es 18 años, para que tú puedas cambiar un acta de nacimiento. También lo relacioné un poco justo con los menores y la jurisdicción de los infantes. O sea, la Corte tiene también una línea jurisprudencial muy importante donde dice, hay que meter al menor, hay que escucharlo. O sea, no es nada más está el papá, los tutores, el representante. No, el menor hay que escucharlo. ¿Por qué? Porque es parte de. Entonces, si en ese tipo de procedimientos jurisdiccionales hacemos eso, ¿por qué aquí no? Porque hablamos de menores trans, híjole, ¿no? Entonces, hablar de menores, para empezar, ya estamos hablando del artículo 1, categoría sospechosa, ¿no? Luego, si metemos género, o sea, ya hablamos aquí de muchas categorías sospechosas. Y luego trans, pum, ¿no? Entonces, o sea, aquí sí, pero aquí no. Entonces, parece aquí como que el legislador de Puebla le faltó un poquito leer. Y también concuerdo y sigo yo con este argumento, ¿no? O sea, no, a veces no, el derecho no tiene la razón, a veces un argumento, un debate legislativo tampoco, a veces no, realmente es autopercibida, la vivencia interna. Y yo creo que si nos quedamos con eso, vamos a ir pues, poco a poco avanzando también, ¿no? Entonces, nada más que no olvidar esto, que hablamos de un artículo 1, yo como abogado lo digo, ¿no? De una categoría sospechosa, leer todo lo que implica eso y también no dejar de lado los menores. O sea, el menor tiene que participar. ¿Por qué? Porque se trata de él.
porque es un procedimiento jurisdiccional y porque hay que escucharlo a fin de cuentas. No podemos dejarlo de lado. Claro, en el derecho le decimos interés superior del menor, porque justamente lo que importa, vaya, alguna vez una persona a la cual admiro mucho siempre me dijo, interés superior del menor mata todo. O sea, los menores siempre van a ser prioridad para nuestro sistema jurídico. Pues justamente aquí estamos hablando de infancias trans. Pero a ver, Mayumi, ¿querías participar sobre algo que estaban comentando? Es que, o sea, sí, pero a lo que iba más era en el sentido de que hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad y que hay reglas y que hay normas y que también tenemos que tener en cuenta esto. O sea, si pudiéramos como a cada uno, como cada individuo esta parte, también seríamos un caos, ¿no? De por sí ya hay un caos interno como para sacar, otra vez tenemos unas normas, afortunadamente en este lado, digo, que deben de ser más empáticas, vuelvo a ese término, pero que también, o sea, si nos vamos al existencialismo, si nos vamos al humanismo o a un dogmatismo incluso, entonces ya va a ser diferente esta forma de ver. Incluso creo que Leonardo lo mencionaba bien y yo concuerdo mucho con él. Él no es decir, hoy soy, mencionaban ahí, yo hoy soy Gabriela, mañana no. A ver, entonces hay que evaluar bien cómo estás, porque si no, ahí también estamos hablando de otras situaciones, porque justo lo decía Leonardo, perdón, es descubrir quién soy, pero también con bases, porque no vas a decir, hoy quiero ser patito y mañana quiero ser un gansito. No, a ver, espérate, o sea, también tiene que haber un seguimiento y por eso debe haber un acompañamiento. Y en cuanto a los términos, también es el decir, sabes que hay términos para cada cosa. ¿Por qué? Porque hay un orden, también hay una especificación. Y sí, el ser humano es cambiante, se erradica, pero también hay un orden dentro de eso. Muchísimas gracias, Mayu. Creo que la experiencia trans es un poco más compleja que decir hoy sí, mañana no. Ujú. Y como decíamos, es un poco fluido, ¿no? O sea, por lo menos tengo personas cercanas a las que quiero mucho, que en un momento decían, hoy quiero ser Andrea, y al otro mes decía como, ¿saben qué? No, ya no quiero nada de esto, ahora quiero ser Andrés. Y es totalmente válido porque es su experiencia y es su camino de identidad y no se tiene que minimizar ni hacer un lado y decir como, es que eres una persona inestable, porque no lo es, simplemente su camino de identidad. Pero lamentablemente hemos terminado con el tiempo de este segundo bloque, vamos todavía a un tercer bloque. Yo soy Jimena Jiménez, esto es El Derecho a Disentir. No se vayan, regresamos en unos minutos. Regresamos a El Derecho a Disentir. Estamos hablando de un tema bien, bien importante, pero ¿para qué sigo hablando yo? Si pueden hablar ellas. Entonces, Violeta, tú querías comentar algo sobre lo que estaban diciendo las compañeras antes del corte. Sí, claro, creo que cuando entramos en ese debate sobre el hoy sí mañana no quién soy, creo que aplicar ese determinismo es bastante violento. ¿Y qué diferencia hay el forzar a una persona a determinarse de una manera que las personas que te dicen, tú eres hombre o eres mujer? O sea, realmente no hay una diferencia en eso. Pero, creo que ya irse por esa arista es como desviarse del tema realmente, sobre todo cuando son comentarios de personas cis. Entonces, lo que vamos a discutir hoy supuestamente pues es la sentencia, ¿no? Entonces, creo que dentro de los principios que se discutían por las y los ministros, había que el proceso para cambiar, ¿no? Esta documentación debe ser ágil y sencillo, diseñado con perspectiva interseccional y justamente debe considerar todo lo que hemos estado discutiendo, ¿no? También debe ser efectuado a través de los tutores. Sin embargo, tiene que haber una vía garantizada por si los tutores no consienten, ¿no? Entonces creo que lo discutido por las y los ministros tuvo una perspectiva transversal, considerando muchas cosas. Y otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, que fue puntualizada por una de las ministras, si no me equivoco, fue que los cambios deben ser confidenciales. Previamente, cuando una persona se hace un cambio, ya sea de género con amparo o de nombre, se anotaba, válgame la redundancia, una nota marginal. Se coloca una nota marginal en el acta de nacimiento, se hacía anteriormente, pero eso ya no puede ser. Ahora, cuando una persona se hace un cambio de este tipo, el acta sale como un acta primigenia. Es decir, que si yo voy a realizar un trámite, por ejemplo, de pasaporte, la persona que me atiende no va a saber que yo me cambié el nombre. Nada más como para regresar un poquito al tema. Claro, no, muchísimas gracias. De hecho, creo que está buenísimo para seguir orientando hacia dónde vamos en esta discusión. Pero a ver, Leo, adelante. No te he escuchado en los últimos 5 minutos, entonces me encantaría saber tu opinión de todo lo que se ha dicho. Wow. Pues bueno, cuando yo entro a una mesa o algo, lo primero que, si me invitas, lo primero que digo es como, si vas a hablar de mi identidad no se debate. Y bueno, en medio de todo es como, si hacemos un resumen, es
¿Por qué estamos tan enfocados en que la niñez peque, en que la niñez cometa un error? Es como satanizar que la niñez sea perfecta, ¿no? O sea, un adulto crece, evoluciona y siempre está cambiando también. No nos enfocamos de niñez, adultos y eso. Siempre estamos cambiando, siempre estamos descubriendo nuevas cosas, ¿sabes? Un adolescente puede cambiar 10 veces de que hoy quería ser policía, hoy quería hacer esto, pero nunca su identidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿De verdad me estás negando una vida digna porque hoy te dije que soy trans o algo así? Hay muchas aristas allá que siempre pecan con arraigos culturales, religiosos y todo eso, ¿no? Entonces es como, antes de decirme que no debo, explícame por qué no. ¿Cuál es la razón? Y si estamos hablando de ciencias y todo eso, dime por qué no. De en medio de esas ciencias, la ciencia y todo eso también es parte de mí. Y yo siempre digo, pero si yo no estoy en contra de eso, ¿por qué? Porque si yo te digo una cosa, biológicamente soy un hombre trans. Esa es mi biología. Y los libros y todo eso son una parte de, y mi experiencia completa esa historia, eso que está escrito. Entonces, si desde la niñez yo empiezo a vivirme como una persona trans, tengo derecho a seguir enriqueciendo mi identidad y siendo acompañada. Muchísimas gracias, Gracias. Leo. No, pues gracias por tu participación. En verdad es que todo esto nos amplía un poquito la perspectiva, sobre todo de las personas que somos cisgénero, ¿no? Como lo decía desde un principio, o sea, yo no me siento tan legitimada a opinar más allá de lo que he podido investigar, porque yo no he vivido esa experiencia. Pero vaya, mejor, Bri, te doy la palabra porque querías participar desde hace rato. Sí, bueno, yo apoyo muchísimo los últimos dos comentarios, de verdad. Trataron de explicar muchas cosas que yo quería decir, pero algo que sí me gustaría recalcar es que no todos los términos, o realmente ningún término, tiene una fuente meramente científica o una fuente meramente de cualquier área. ¿Por qué? Porque cualquier término que nosotres apliquemos, siempre van a tener una repercusión social. La cuestión, por ejemplo, del sexo ha sido un término que las ciencias han utilizado para definir, categorizar, hacer taxonomías, pero si lo vemos a lo social, es más una cuestión de, por ejemplo, hacer un registro, llenar un formato, sacar tu INE. Entonces, en esta cuestión, por ejemplo, de la disforia, yo no estoy de acuerdo con que se tenga que familiarizar con la incomodidad. Sí lo familiarizo más bien con un desajuste. Obviamente desde la perspectiva médica, eh, no es un término que yo use en mi cotidianidad. Sin embargo, siento que hay que entender muy bien que las personas trans no estamos inconformes, o no todas las personas trans estamos inconformes con nuestros cuerpos. Tampoco todas las personas trans queremos un cambio hormonal o un tratamiento hormonal en nuestros cuerpos. Y tiene que ser muy bien entendido esto porque cuando una persona cis trata de venir a imponer o de venir a diagnosticar o venir a decir qué es lo que a mí me conviene mejor sobre mi cuerpo, pues estamos como que imponiendo ciertos modelos, ¿no? Sobre el género y también sobre el sexo y sobre las identidades. Entonces, eh, es como volvemos a esta parte del texto, eh, cambiar el modelo de sujeto transexual a personas trans es una arista muy grande, una brecha muy grande. Si ya se hizo en la posición jurídica, ¿por qué no hacerlo también en la posición de la medicina, ¿no? Y también desde lo social. Entonces, mi propuesta es que sigamos, pues renovando, no nos quedemos en las definiciones porque definir es limitar. No nos abrimos a la posibilidad de ver otras posibilidades sobre los conceptos y bueno, eso es todo. Sí, por supuesto, pues vaya, es todo un proceso evolutivo. O sea, si entendemos, si nos vamos primero a la etimología de los conceptos, pues ya nos quedamos en el siglo pasado. Y luego si nos quedamos con las definiciones que en un inicio se daban, pues también ya nos quedamos en el superpasado, ¿no? Quisiera aquí traer yo a colación un tema que me parece que está relacionado con las infancias trans, que es el tema que sucedió hace poco en Estados Unidos, sobre la nadadora trans, que justamente hubo todo un revuelo porque sus compañeras, sus competidoras cis, se inconformaron un poco de que pues una mujer trans les ganara porque dijeron, sí, claro, tiene esta ventaja biológica. Siempre es este concepto, ventaja biológica, ¿no? Entonces, a mí me parece muy curioso cómo intentaron regular esto.
dijeron, ah, ok, las personas trans sí van a poder participar en deportes junto con las personas cis, siempre y cuando inicien su procedimiento hormonal antes de la adolescencia. No sé, es algo de lo cual a mí me gustaría aprender y escuchar de ustedes. A mí me parece un poco absurdo, digo, he podido investigar un poco y tengo obviamente mi forma de pensar, pero primero quisiera escucharla, por ejemplo, de ti, Violeta. ¿Tú qué opinas sobre todo esto? Bueno, pues siempre que se habla sobre personas trans en el deporte, es como yo decía, un debate multi e interdisciplinario, ¿no? Entonces yo creo que es muy absurdo, como lo que comentas ahora, Jimena, que se condicione de esta manera cuando se sabe que el tratamiento hormonal no es posible para personas antes de la adolescencia en una sociedad en la que vivimos el día de hoy. O sea, tal vez en Estados Unidos al día de hoy sí, pero al requerir atletas de cierta edad que estuvieron o pasaron su niñez en un tiempo, pues ya hace algunos años, pues evidentemente las condiciones no eran las de ahora, ¿no? Entonces, todo esto creo que se hace con el afán de quedar bien, ¿no? Y decir, sí, es que sí lo permitimos, pero realmente es como, en la norma está, pero no se aplica, ¿no? Es como aquí en México, la Suprema Corte emitió la jurisprudencia de 2018 sobre el tema del registro civil, pero la norma nunca se ha aplicado, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de avances, entre comillas, simplemente se trata de un cambio, entre comillas, pero realmente no, y sigue siendo discriminatorio, evidentemente, porque como mencionaba anteriormente una de las personas en el set, no todas las personas trans desean iniciar un tratamiento hormonal, no todas las personas trans desean someterse a intervenciones quirúrgicas, ¿no? Y ya, pero eso es un tema muy profundo del que la neta desconozco un poco. Perfecto. Muchas gracias, Violeta. Leonardo, quisiera saber tu opinión. Pues es curioso que la resolución, curioso y obvio, que la decisión o que la solución final fue hacia la limitación hacia las personas trans. No, no, ni siquiera hubo una así como, bueno, un poco para ti, un poco para ti. No, de plano, pues bueno, si quieren participar, van a tener que hacer esto las personas trans. En primera, pues no todas las personas trans se pueden hormonar. En segunda, que fue por una cuestión de que como tú dijiste, ¿cómo era? Bueno, ventaja biológica, eso. Pero pues, si se investiga un poquito más, pues estas personas, ambas, sin decir esta persona trans o esta, pasan por un proceso en el que tienen que llevar para aplicar como deportistas, no como personas cis o personas trans en el deporte, no, como deportistas, ¿no? Y ambos tienen que cumplir con ese objetivo, ¿no? Y la mayoría de las cosas que les pasa a las personas trans, de verdad es porque son malas, porque llevan más ventaja, o es precisamente porque son personas trans. La mayoría de las veces, ¿no? Porque a veces en el mundo hay demasiada injusticia, hay demasiada desventaja, hay demasiada desigualdad, pero cuando esto viene de una persona trans, el juicio viene hacia la persona trans, ¿no? Entonces es como mirar esto y que no solo se presenció una desigualdad en la resolución, sino el cómo se interpretó el que haya ganado, ¿no? El hecho de que al pararse, la foto hasta la tomaron muy lejos de ella. Entonces, definitivamente hay un caso enorme de discriminación a esta persona. Sí, totalmente, concuerdo. Me he puesto a investigar un poco y realmente esta mujer trans llevaba años compitiendo y no había podido ganar hasta este momento. Y cuando gana es cuando tiene reflector porque, gana porque es hombre, ¿no? O sea, tiene esa... Qué absurdo, ¿no? Son cuestiones absurdas. Llevaba años compitiendo y pues bueno, tengo muchos conflictos con este argumento de la ventaja biológica porque conozco muchos amigos que si nos pones al tú por tú en tu vasos, yo les gano como mujer cis y ellos como hombres trans, ¿no? O sea, finalmente depende de la persona, no es como todos los hombres van a ser más fuertes que todas las mujeres en el mundo. Me parece absurdo y hacer esa generalización me parece que no soluciona absolutamente nada. Pero nos quedan muy poquitos minutos. Me gustaría que pudieran dar unas muy breves reflexiones. Empezamos contigo, Brenda. Sí, pues bueno, yo me voy a enfocar en un poquito ya en la sentencia. Justo la Corte al final destaca los requisitos que se deben tener para que podamos cambiar esta acta
y copia los requisitos de la opinión consultiva 24/2017, lo cual es muy importante también. Nos quería nada más como resaltarlo un poco para que no se pierda, porque me parece algo muy trascendente que hace la Corte, y dice, bueno, para que tú puedas cambiar esta acta, el Estado debe garantizar de manera sencilla, ágil, expedita, para que tú puedas realizarlo, ¿no? No tiene que tener ningún costo, no tienes que llevar ningún tipo de documento que acredites que te sometes a cualquier tipo de examen, de hormonas, nada de esto. Justo debe ser un trámite totalmente nuevo, no debe ahí estar plasmado que cambiaste. Porque luego lo tachaban Luego lo antes. tachaban, Sí. ajá, justo, ¿no? Tachaban y pues era lo mismo porque lo veías y realmente hay una discriminación. Me parece que también habla de, justo debe ser confidencial y bueno, toca estos puntos de la opinión consultiva que me parecen importantes, que resalta la Corte y que va a ser un precedente para los siguientes casos que estudie. Muchísimas gracias, Brenda. Y Bueno, un poquito en la línea de Brenda, me parece que la Corte aquí sí hace un gran trabajo en la medida de la protección de los derechos humanos y la protección de la identidad de las personas al hacer entrever como todo este conflicto de la revictimización que incluso se pueden llevar dentro de los mismos procedimientos por lo mismo de, ay, tráeme tus exámenes médicos que justifiquen que te sientes como te sientes y no respetando la identidad de la autopercepción y la progresividad de la autonomía progresiva. Entonces creo que lo más relevante ya hay que aprender a separar todas las partes científicas, lógicas, y enaltecer lo que son los derechos humanos, el respeto a la persona y la dignidad de la persona, porque la dignidad es la base fundamental del resto de los derechos humanos. Entonces, si tú con actos parecen chiquitos, pero no, si mermas la identidad, aguas, ahí es un foco rojo. totalmente. Sería lo más principal. Suscribo por 2. Mayu, ¿cuáles son tus conclusiones? De hecho, si gusta hablar Fernanda antes que yo, estaría perfecto. Yo creo que la perspectiva siempre de las ciencias y de la medicina es favorecer al mismo ser humano. Entonces, no creo que tengan que ser cosas diferentes el hecho de pertenecer a ser trans a la medicina, porque al final lo único que queremos es ayudar a las personas. ¿Y cómo podemos ayudar a las personas? Pues a lo mejor nosotros si decimos diabetes, estamos clasificando o estamos dándole una etiqueta a una persona, pero ¿por qué? Pues para estudiarlo, para saber cómo poder ayudar, cómo poder hacer tal y tales cosas, intervenciones a su beneficio. Y así también, no sé qué tal si también yo quiero etiquetar y digo persona cis, eso ya es una etiqueta, persona heterosexual es una etiqueta y los voy a estudiar y los voy a ayudar en X situación. Así también pasa con las personas que tienen disforia de género. Nunca se usa para lastimar o para en cuestiones negativas, sino que siempre la ciencia va a ser a favor de los mismos seres humanos. Y bueno, pues creo que eso es lo más importante que quería decir y que al final el hecho de la parte legal de poder cambiar el nombre de alguien es una pequeña parte, una pequeñísima parte dentro de todo este contexto o de todo lo que viven las personas con disforia de género, porque no solamente se trata del nombre, sino de cómo la sociedad los percibe, de qué ayuda tienen ellos, tanto psicológica, médica, todo esto. Perfecto. Muchas gracias, Fer. A ver, ahora sí vamos contigo, Mayu. Listo, gracias. Es que hace rato quería levantar la mano. Sí, pues creo que, y lo he recalcado en otros programas también que se han visto estos temas y temas que no es, uno, la empatía, que siempre debe recalcarse, somos seres humanos. Dos, la importancia que se debe tener el infante, no menospreciar por ser algo, por tener capacidades diferentes. Y que también estamos construyendo, nos estamos viviendo en conjunto y debe de haber una multidisciplinaridad entonces en todo este sentido y que vamos en crecimiento, no se trata de hacernos menos a otros, ¿no? A pesar de que la cultura mexicana lo diga mucho, sí. Entonces hay que crecer, no hacernos menos y también en este sentido, en el siempre tener en cuenta que vamos a capacitarnos para crecer y ser mejores, no dañar a otra persona. Muchísimas gracias, Mayu. Brin, ahora vamos contigo. Bueno, yo nada más quiero resumir bien poquitas cosas. Uno, yo sigo suscribiendo a que disforia de género es un término sumamente violento. No lo acepto. Si un médico viene a decirme que tengo disforia de género, le voy a debatir. Y pues sí. Otra, me llama la atención que se habló hace rato desde ser empáticos, pero creo que ser empático no es lo mismo que aguantar discursos transodiantes o términos misóginos o cuestiones así, ¿no? Si yo te estoy diciendo que este término o este discurso me está violentando, ¿por qué no mejor
lo redefinimos, ¿no? O le damos una vuelta a la situación. Y el último, me parece muy chistoso que en este espacio como que comparamos un poco lo trans con las enfermedades, ¿no? Eh, Ser trans con ser esquizofrénico como que no tiene nada que ver, tampoco la diabetes. Entonces, Identifico como sí tendríamos como que separar un poco estos dos ejes, porque uno viene meramente desde la identidad y el otro es meramente sobre la condición del cuerpo, como muchas otras cosas. Entonces, eso es todo lo que yo quiero. Ah, y bueno, en casa solamente quisiera transmitir que ya hay una clínica especializada para las personas trans. No me sé meramente la ubicación, pero si ustedes les ponen clínica para personas trans en la Ciudad de México, les va a aparecer. Todos los trámites ahí son sumamente gratuitos, las atenciones, y realmente creo que es un espacio que merecemos y que Claro. deberíamos difundir. Muchísimas gracias, Bri. Leo, ¿cuáles son tus conclusiones? Qué padre. Bueno, yo diría que si desde mi niñez hubiese aceptado mi identidad, el 90% de mis problemas estarían resueltos. Desde que naces, incluso la Constitución nos lo dice, desde que nace el ser humano adquiere todos sus derechos. No encuentro en ningún lado que diga que al ser trans los pierdo, ¿saben? Entonces, por nacer y por ser humano, yo merezco y exijo mis derechos como persona y como hombre trans. Y en cuanto a las infancias, bueno, hablando de derechos, bueno, también como tenemos todos nuestros derechos, tenemos también el del libre desarrollo de la personalidad, que por si no quedó claro, ahora ya también aplica la identidad el derecho a la identidad de género, ¿no? Entonces, y también te habla sobre que lo debes ejercer sin afectar la individualidad de otras personas, ¿no? Y es totalmente aceptable. Entonces, ser una persona transgénero solo le compete al individuo. Entonces, dejar libre a las personas trans, el negarle este derecho a la niñez, no la protege, la vulnera. Vámonos. Muchas Leo. gracias. Muy amable. Violeta, ¿cuáles son tus conclusiones? Bueno, pues mis conclusiones son que evidentemente esta sentencia es un precedente histórico, ¿no? Para las personas trans en México. Y algo que comenta es muy importante. La identidad de género es un elemento constitutivo y constituyente, como nos bien nos dice la Suprema Corte en el 2018 en un documento recopilatorio de sentencias que hace en este sentido. Es muy importante, yo creo, hablar de, si bien tenemos esta lucha social que emprendemos las personas trans junto con todas las disidencias, si no contamos con esa voluntad política de autoridades que pongan sobre la mesa estos temas, realmente nunca veremos un cambio en las instituciones, ¿no? Entonces creo que por eso es importante concentrarnos en cerrar las brechas, y creo que al día de hoy el panorama ha cambiado. Por ejemplo, el hecho de que veamos diputadas trans en la Cámara de Diputados a nivel federal es algo, pues creo, increíble, ¿no? Y el hecho de que sea plausible y sea posible para nosotros como personas trans poder aspirar a ese tipo de lugares para poder visibilizar y trabajar nosotras de primera mano por nuestras causas es muy importante. Entonces creo que siempre es importante discutir estos temas de la mano de personas trans. Yo no monopolizo el micrófono, no digo que las personas cis no deban de discutir estos temas porque pues libre expresión. Sin embargo, creo que se necesita una preparación exhaustiva, como bien mencionaba Jimena, que leyó un montón de papers para poder hablar de este tema y se nota la verdad que se preparó. Entonces yo creo que es preferible que las personas trans, cuando vayamos a trabajar estos temas, ocupemos el espacio a que lo ocupen una persona cis que no sabe nada, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Muchísimas gracias, Violeta. Pues no tengo nada más que decir que agradecerles por compartir este espacio, por compartir este excelente programa. Me llevo muchísimo aprendizaje. También les quiero agradecer por venir acá a compartir su experiencia, su vivencia, su forma de pensar. Pues bueno, este es mi último programa aquí en el Derecho a Disentir. Es un momento muy emotivo, yo creo, porque me han acompañado durante 3 años a lo largo de pues, más de 300 y cacho programas que hemos grabado junto con mis compañeros. Muchísimas gracias a las personas que nos han visto por YouTube desde casa. Muchísimas gracias a todas las personas de la producción que han hecho de esto posible. Y también muchísimas gracias a nuestras personas invitadas, que prácticamente el programa es suyo, ¿no? Entonces, pues yo soy Jimena Jiménez. Ya no nos vemos a la próxima, pero espero podernos encontrar en un futuro. Hasta luego.
Bye.